Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. El tema de esta meditación, que así está bien, es la separación. La separación, ¿sí? Dios separa, así como une también. En el primer versículo, o en los primeros versículos de Génesis, dice esto la palabra del Señor. Dice así Génesis 1, en el versículo 3, pero lo voy a leer desde el principio. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El versículo 3, ahí quiero entrar en el mensaje. El versículo 3 dice así: y dijo Dios, habló Dios, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios. ¿Qué separó? La luz de las tinieblas. Dios hace la obra de separación. Dios separa. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y así, en la obra de la creación, relata la historia, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Sí, y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios expansión, y, el 7 estoy leyendo, e hizo Dios expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día siguiente. Dijo también Dios, júntense las aguas. Y así va diciendo la palabra, dijo Dios. Y dijo Dios. En el 9 dice, dijo también Dios. En el 11 dice, después dijo Dios. En el 14 dice, dijo luego Dios. En el 20 dice, dijo Dios. Y en el 24 dice, dijo Dios. En el 26 dice, entonces dijo Dios. En el 29 dice, y dijo Dios. Y así, la obra de la creación, o recreación llaman, por la palabra de Dios. Y entonces entendemos, como dice un versículo en Hebreos, ya, a los Hebreos, voy a buscar rápidamente a los Hebreos, dice así en el capítulo 11, dice 11:3 dice al respecto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, dijo Dios. Fue constituido todo el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve físicamente, fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios, dijo Dios y fue, ¿ya? Y separó por la palabra de Dios. Hay más temas, hay más al respecto. Voy a leer algo en el
Segunda Corintios, al respecto, Segunda Corintios, a los Corintios, capítulo, Segunda Corintios, capítulo 4, y versículo 6, dice así, Pablo escribiendo ya a la iglesia, hablando de la iglesia, 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo de Génesis, la misma palabra. Por la palabra de Dios entendemos que fue constituido todo el universo. Por su palabra dijo Dios que la luz resplandezca en nuestros corazones. Es el mismo que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones, está hablando a la iglesia, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Hay muchos pasajes más, ¿ya? Pero en el principio Dios separó las aguas de las aguas, separó la tierra de las aguas, la tierra se vio los mares, y también separó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Génesis, volviendo a Génesis, hay un día que Dios separó. ¿Cuál es? De los 7 días, ¿ya? Separó el séptimo día. Está en 2, 1 y 3. Dice, fueron acabados, 2:1, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Santidad, santificar es apartar, ¿ya? Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. La obra de separación, la creación, Dios fue separando, ¿ya? Creó un huerto que había miles, muchísimos, entendemos, de árboles, pero había separado 2 árboles, el árbol de la ciencia del bien y el árbol del mal. Mejor lo leemos. 2:8-9 dice así. 2:8-9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue separado de los muchos árboles que puso. En medio del huerto puso Dios el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a Adán le advirtió Dios, ya lo sabemos, le advirtió Dios para no ser separado de la gloria de Dios. Le advirtió, el Dios 2:17 está. Desde el 15 lo leo mejor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, muchísimos árboles. Mas, Dios le está advirtiendo a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y aquí está
tema que estoy desarrollando, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muerte es separación de la vida. Te mueres, comes del árbol que te prohíbo, uno solo. Te mueres. Le advirtió para que Adán no fuese separado. ¿Ya? En el capítulo 3:15, sabemos la historia que Adán desobedeció a Dios y todas las consecuencias están escritas a continuación. Y, por tanto, en el capítulo 3, versículo 15, Dios separa, como consecuencia de la desobediencia de Adán, separa dos simientes, semilla, descendencia. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, separado. 3:15 dice así. Está dando su sentencia. Aquí está hablando a la serpiente. Y le dice desde el 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí está la separación. El 15. A ver, lo leemos todo el 15. 3:15, a la voz de 3. 2 y 3. La separación de las dos simientes. Y también ahí está, en este versículo, está, Dios preveyó, hizo la predicción de la obra de la cruz. Ahí está. No está la palabra cruz, pero ahí está. De la obra de la cruz y el sacrificio y la muerte y la resurrección en victoria total de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer, el 15. Y pondré, ¿qué va a poner? Enemistad. Ahí hay separación. Habrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Está hablando de la simiente, de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Ya? Entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya, ¿ya? Cristo, ya lo dice en Gálatas. Cristo, la simiente de la mujer, simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Fue allá que se cumplió en la cruz del Calvario. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón solamente. Pero Cristo asestó la cabeza allá en la cruz del Calvario. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hace la separación de las dos simientes. Y Gálatas dice, no dice de las simientes, sino de tu simiente. Es Cristo. Cristo. ¿Ya? Entonces, son las predicciones. Dios separa las simientes. Y las simientes se han venido desarrollando por toda, ¿ya? La historia de la humanidad. Aquí está hablando de Cristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario, que se cumplió al pie de la letra, en su tiempo. Bueno, la historia es, ahí está escrito, pero estamos hablando de la separación. Dios separa, Dios, dos simientes, y pone enemistad irreconciliable. En el capítulo 12,
Génesis, seguimos. Dios separa a un hombre que se llama Abraham. Le llama a Abraham. Le separa de su tierra, le sal de tu tierra y de tu parentela. Dios separa para hacer una nación y cumplir sus propósitos con Abraham, por supuesto. Para hacer una nación grande, le dice, en Abraham. Entonces en capítulo 12, 2 dice así, desde el 1, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Además le habla más allá de Israel, ya, de todas las familias de la tierra. Pero aquí hace una separación para hacer una nación grande, la cual es Israel, ya, hasta hoy, Israel. Hace una separación de entre todas las naciones, una nación geográficamente tan pequeña allí, en Medio Oriente. Pero ahí está, Dios separó una nación a través de Abraham, que va a venir a través de Abraham para cumplir sus propósitos. ¿Ya? Israel es una nación bendecida por Dios. A través de esa nación también vino el Salvador, Jesús de Nazaret. Nació. Jesús era judío en la carne, pero en el Espíritu es Dios sobre todas las cosas. Pero Dios lo había separado para cumplir. Le llama a Abraham para ser una nación grande, Israel. Uno para dar testimonio del único Dios verdadero a través de aquella nación. Ellos recibieron la palabra de Dios al principio. El Dios verdadero en medio de naciones politeístas, dice, que tiene muchos dioses, ¿ya? Y un pueblo a través del cual había de venir el Mesías. A través de él vino Jesús de Nazaret. Nació de una virgen. Sería bendición a todas las familias de la tierra luego, más adelante, a través de su posteridad en Cristo Jesús. Eso es distinto. De todas las naciones. A Israel le dijo esto. Esta gran parte de esta Biblia. ¿Cuál tiene la Biblia? Díganme. La Biblia tiene muchas divisiones, varias, pero principalmente hay dos. ¿Cuáles son? Antiguo y Nuevo Testamento. Gran parte del Antiguo Testamento es así, alto. El Nuevo Testamento es así, bajito. ¿Ya? Pero relata la historia del pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 7, solamente un versículo porque está lleno de palabras y promesas y cumplimiento. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, 5. Deuteronomio capítulo 7, atento. ¿Cuántos están atentos? Amén. Estamos estudiando un poquito, hasta donde sabemos. Hay mucho que aprender. Deuteronomio capítulo 7, allí, esto dijo de Israel Dios. Capítulo 7, estoy en Génesis. Deuteronomio. ¿Cuántos han leído Deuteronomio? Digan amén. Oh, tenemos que leer todo.
Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8, hasta el 8. 7, 6. Le dice a Israel esto, para que no se crea que es la mejor nación. No. Mire, dice así. 7, ¿cuánto le dije? Deuteronomio 7, 6 al 8. 7, 6. Le dice a Israel, ya, mandamientos. Le da mandamientos por ser apartado de entre todas las naciones para cumplir sus propósitos Dios. Y Dios le dice a Israel, le dice desde el 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios les ha escogido. El 7 les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Sino, ¿por qué le ha escogido? Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y rey de Egipto. Conoce pues que Jehová Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000. Y así le dice, no se vayan a creer que ustedes eran mejores, no. Esto fue la voluntad, el favor de Dios, les dice, en otras palabras. ¿Ya? Y entonces, la separación de Israel para cumplir sus propósitos, por supuesto, para que por medio de él se dé la palabra y también venga el Salvador. El llamamiento, la separación de la iglesia es diferente. Esto estaba la separación de Israel. La separación de la iglesia es distinta. La separación de Israel fue una separación terrenal, con bendiciones terrenales grandes. La separación de la iglesia es diferente. La separación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es distinta. No es terrenal. La separación y el llamamiento de la iglesia es celestial, con promesas celestiales. A la iglesia, ¿qué era? Israel tenía todas las bendiciones de casas terrenales. A la iglesia le dicen, conténtense, teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Por supuesto, hay que ver mucho más. Es celestial la separación de la iglesia, hermano. ¿Cuántos somos de la iglesia? Digamos amén. Amén. A su nombre. Gloria. Es celestial. Por eso es distinto. Los creyentes, creyentes en Cristo Jesús, miembros que somos del cuerpo de Cristo, somos escogidos ya, no solamente una nación geográficamente terrenal, sino somos escogidos de entre todas las naciones de esta tierra. La iglesia, el llamamiento, la separación de la iglesia. Escogidos de todas las naciones. ¿Y eso cuándo? Efesios 1. Efesios 1. 1, 22 y 23. Solamente estoy extrayendo versículos para respaldar lo que estamos diciendo. Efesios 1, 22, 23 dice así. Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Cristo. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fuimos escogidos, hermano. Desde el 1 está hablando ya. En el capítulo 1, 3, dice, desde el 3 dice, ya lo hemos visto muchas veces está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que tenemos llamamiento celestial, que tenemos bendiciones celestiales, y son eternos. Amén. 1:4, lo hemos leído muchas veces, según nos escogió. ¿Cuándo? El apartamiento de la iglesia, ¿cuándo fue? Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso no es de nosotros, es la voluntad soberana de Dios. Y sigue hablando, hermano. El llamamiento, la separación de la iglesia es celestial, hermano. Por supuesto, la separación de Israel es una bendición, que a través de él vino esta palabra, vino Cristo. Estamos hablando de separación. Israel separado para ser un pueblo terrenal, la iglesia una nación celestial, más que una nación, miembros del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y esto viene desde antes, no es de ahora. Según nos escogió, Israel fue escogido, apartado en Abraham. Pero aquí dice, según nos escogieron, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. La separación de la iglesia es espiritual. Es espiritual y también es moral mientras estamos en este cuerpo. La moral es importante. Para que fuese santo, entrando. Y entonces el Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, antes de ir a la cruz, en Juan 17, oró de esta manera, oró el Señor Jesús. Ya, en Juan 17, la oración del Señor Jesús, la oración de intercesión del Señor Jesús. 17:15, Juan 17:15 para adelante dice, en una de sus partes dice, no os ruego que los quites del mundo. Es la oración intercesora del Señor ante el Padre, y le dice en el 15, no os ruego que los quites del mundo. No, tienen que permanecer en el mundo. No os ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No los guardes del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado, como tú me enviaste al mundo, así yo los enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santidad, santificación es apartar. Separación de la iglesia. Santifícalos en tu verdad. En 2 Corintios
Pablo escribió esto para nuestro andar de cada uno de nosotros. 2 Corintios, capítulo 6. Miren, capítulo 6, versículo 14 para adelante. Dice así. 6:14. No unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos, con los mundanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz? Ahí está, la separación de la luz. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros somos luz en Cristo Jesús. El que no tiene Cristo está en tinieblas. No se unan en yugo desigual. El que se une en la luz es un yugo desigual, la luz con las tinieblas. Con los incrédulos está diciendo claramente, creyente con incrédulo. Porque no hay compañerismo. ¿Qué tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No lo hay. ¿Qué concordia? Cristo con Belial, Satanás. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? No se unan. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Templo de Dios. Somos en Cristo Jesús. ¿Qué acuerdo hay Cristo con? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente, como Dios dijo. Dios dijo. No dice Pablo, lo dice Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, resumen, salid de en medio de ellos, y apartaos, separación, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El 7:1 más dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No os unáis, nada que ver con el creyente con el incrédulo. Hay dos descendencias. No se unan en yugo desigual. Hay dos linajes. Hay otra separación. Estamos hablando de separación. Creo que tenemos un tiempo más. Hay mucho. Pero está aquí la separación. Creyente con incrédulo. Nada que separan. La Biblia. La Biblia, como dije al principio, gran parte está dirigida a un pueblo terrenal que es Israel y luego a la iglesia. Hay una separación principal en la Biblia que lo llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí hay una separación, pero es buena, ¿ya? Hay una separación, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en esa división está la cruz. La cruz divide Antiguo y Nuevo Testamento. Antes de la cruz y después de la cruz. Es diferente. Los propósitos de Dios. Ahora eso me venía, atiendan. ¿Cuántos están atentos? Amén.
Estuve pensando ahí, bien el problema. Hay dos instrumentos de división, instrumentos de división. Así lo he visto. ¿Cuáles son? La espada y la cruz. Dividen. La espada parte, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra, parte el alma y el espíritu. Por la palabra de Dios fueron separados las tinieblas de la luz de las tinieblas. Dos instrumentos de separación, la espada y la cruz. Antiguo Nuevo Testamento separados por la cruz. La espada y la cruz. Allí cumplió Dios el propósito eterno que tenía. En la cruz del Calvario. Ahí hay una separación de Antiguo y Nuevo Testamento. Hay una separación en esa cruz. ¿Cuántos están atentos? Amén. Y vayan a entendamos esto. Al Cristo según la carne y al Cristo resucitado. Amén. Antes de la cruz, Cristo en los días de su carne, cumpliendo el propósito de Dios. Después de la cruz, Cristo resucitó y fue glorificado. ¿Son dos personas? Cristo según la carne y según el resucitado. No, es el mismo que cumplió sus etapas de cumplir el propósito de Dios. Divide al Cristo en los días de su carne, antes de la cruz, y después de la cruz, al Cristo resucitado. Gloria a Dios. Aquel Cristo que anduvo por las calles de Palestina, murió en la cruz. Ahora ya no es el mismo, es el Cristo que resucitó. Amén. Y vive por los siglos, de los siglos, eternamente, porque es Dios, Amén. Espíritu. Los instrumentos de separación. Divide. También la Biblia habla de que, hablando de nosotros, la palabra de Dios nos separa. El hombre interior y el hombre exterior, esta carne. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Amén. Allá adentro. Separación. Separación de la carne y el espíritu. Gálatas 2:20. Hay mucho más, pero Gálatas dice así, Gálatas 2:20. Pablo se consideraba así, el apóstol Pablo. En 2:20 dice, porque la vida, bueno, está hablando de la vida cristiana. Y esa vida cristiana, la expresión de lo interior hacia lo exterior. Pablo dijo en 2:20, ¿qué dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya fue crucificado. Aquel hombre que dice a persona natural que yo tengo derecho, yo soy... Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Ya no el yo. (5:24), ahí mismo, 5:24, dice 5:24.
Está hablando del fruto del Espíritu y las obras de la carne, y en el 24 dice así, 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Digan amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado. Los que son de Cristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Son consejos para la vida cristiana, el andar del cristiano. Y por último, en 6:14 dice así, ahí está en Gálatas 6:14. Pablo dice, escribiendo a la iglesia, 6:14, dice así, pero lejos esté de mí gloriarme, sino, ¿dónde? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? El mundo. Mire, el mundo. El yo había sido crucificado por un lado, por otro lado el mundo. Jesucristo. ¿Por quién el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo? Ya he muerto. El mundo murió para mí. He sido crucificado y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni el judaísmo vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale? Sino una nueva creación. La nueva criatura. El que está en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso tiene valor. Eterno, valor eterno. La cruz que divide es la base de la vida espiritual. Allí, crucificado, nuestro yo. Yo. La cruz separa al mundo del creyente. No imites al mundo. No sigas las modas de este mundo. Dice allí en Romanos 12. El mundo del creyente y el creyente del mundo somos de una nueva y celestial naturaleza. La nueva creación, en la nueva creación, Cristo es el todo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, ¿qué pasa? Para el Señor morimos. Sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Amén. La separación. El cristianismo es luz. El que no es tiniebla. En medio de las tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas de este mundo. Y la luz en medio de las tinieblas resplandece. Cuanto más oscuridad de este mundo, cuanto más maldad en este mundo, la corrupción en este mundo, la iglesia resplandece mucho más. Con nuestro andar y con la palabra de Dios en la boca. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. ¿Cuántos son luz? Pónganse de pie. Luz en medio de las tinieblas. No te acomode. No sigamos las costumbres de este mundo, las tradiciones de este mundo. No hay que seguir. Nosotros somos del reino celestial. Luz en medio de las tinieblas. Y cada vez más la luz resplandece cuanto las tinieblas son mayores. Señor, te damos gracias. Su palabra en mi
es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.